Muy bien, bienvenidos a este nuevo culto de Babilonia a Jerusalén. Vamos a empezar con una oración, si queréis poneros de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos inmensas gracias por proveer este sábado de nuevo, todos reunidos. Te pedimos que nos bendigas, que seas tú el que hable y no yo, Señor, que sea un mensaje de edificación, que llegue a todos los corazones y entendible para todos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues seguimos con el tema de Babilonia a Jerusalén. Antes de nada, me gustaría recordar algo para saber por qué lo estamos haciendo este tema. ¿Recordáis por qué estamos dando este tema de Babilonia a Jerusalén? Bueno, resulta que Elena White nos escribía en diferentes lugares cómo el pueblo había perdido el espíritu de adoración verdadera en Jerusalén. Entonces tenemos esa invasión de Babilonia a Jerusalén, donde se lleva a gente en diferentes partes, diferentes intentos, ¿no? Y eso sucede porque el pueblo estaba obsesionado con esos sacrificios en formas puramente externas, ¿no? Para que el pueblo volviera a recobrar esa manera de adoración adecuada, pues bueno, por fe, ¿no?, en el Mesías que había de venir, no discernían a Cristo en eso que estaban haciendo y estaban teniendo prácticas básicamente paganas, ¿no? O sacrificios, pues ¿para qué? Para calmar la ira, ¿no? Entonces todo eso es lo que el Señor tuvo que arreglar de esta manera, ¿no? Entonces de ahí el cautiverio babilónico. Y ahí dice que en la tierra del cautiverio, dice él, se les manifiesta, ¿no? Carecían de la representación externa de su presencia, pero los brillantes rayos del sol de justicia brillaban en sus mentes y corazones. Ahí es donde ellos vuelven a encontrar a su Dios, ¿no? ¿De dónde huyen o de dónde son, digamos, son sacados? Son sacados de Jerusalén, ¿no? Pero en algunos lugares este lugar es llamado Sodoma y Egipto, porque es en lo que se había convertido Jerusalén en ese momento, ¿no? Por eso es invadido por Babilonia. Luego Elena White nos recuerda, dice, pero gracias a Dios su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. O sea, primero el pueblo es sacado de Jerusalén, llevado a Babilonia para que haya un cambio en ellos, y cuando eso se ha producido, entonces llega el momento en el que tienen que volver a Jerusalén y reconstruir, ¿no? Y en esta cita de Profetas y Reyes nos habla de cómo ahí se estaban cumpliendo los diferentes ángeles de Apocalipsis, ¿no? Dice, en todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el Revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. ¿Y esto en qué contexto está? En la liberación del pueblo en Babilonia, el regreso a Jerusalén, ¿no? Y empieza a citar los ángeles, ¿no? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, segundo ángel. Y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Por lo tanto, claramente, directamente al tercer y el cuarto ángel, ¿no? Por lo tanto, ese es el contexto en el cual estamos presentando todo este regreso. Y hablamos de Zorobabel, recordéis que estuvimos hablando de Zorobabel, de cómo lideró al pueblo en esa reconstrucción, y acabamos la vez pasada ya en cuanto el templo ya estaba completamente, digamos, reedificado, ¿no? Vimos también la simbología entre el templo y ese mensaje reconstruido, o ese pueblo que estaba volviendo a adorar, ¿no?, de manera adecuada, ¿no? Por lo tanto, primero hay como un cambio en los corazones que se da en Babilonia y luego tienen que llevarlo a cabo, en obras, ¿no? Y en ese momento la obra principal era levantar el templo de Jerusalén.
Y luego había una relación en esta misma cita con alguien que nos recordamos, ¿no? Dice, cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, este fue el mensaje del precursor de Cristo: arrepentíos, publicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia. O sea que fijaros cómo todo el contexto es este. Es el cuarto ángel, es el tercer Elías, es hoy. Por eso estamos haciendo estos episodios al respecto del regreso de Babilonia a Jerusalén. Y vemos cómo está implícito el viejo pacto y el nuevo pacto, porque ellos que estaban en viejo pacto, estaban adorando, pues bueno, por adorar a su manera. ¿Y qué hace el Señor? Los coge, ¿para qué? Para que fuera de allí, lejos de allí, reaccionen y empiecen a adorar como Dios manda. Los aparta del templo, los aparta de las formas. Y aquí es donde, en esta cita, a partir de la cual pues, hemos presentado todo lo que hemos presentado. Dice, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, que son los tres personajes que vamos a estudiar sobre todo, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Por lo tanto, si estudiamos cómo fue en esos momentos, cómo fue en ese viaje, cómo fue la restauración de Jerusalén, comprenderemos cómo ha de ser hoy, cuáles son los pasos que se van a seguir, y vamos a ir viendo, y ya hemos visto en las anteriores, cómo se han cumplido muchas de las cosas en nuestros días, ¿no? Esa rebelión del mismo pueblo, ese entristecimiento por las cosas que pasaban, ese decaimiento, ¿no? Y cómo Zorobabel tenía que volver a levantar el ánimo de las personas, cómo el Señor envía a Zacarías, envía a Ageo, envía a profetas, para que esas personas reaccionen, y hagan el trabajo que tienen que hacer. Hoy nos vamos a concentrar en Esdras, en una parte de su trabajo, concretamente cuando él está aún en Babilonia. Y para ello vamos a leer el capítulo íntegro, el capítulo 50 de Profetas y Reyes. Mientras lo vayamos leyendo, vamos a ir haciendo algunas paradas para reflexionar en cosas que son realmente actuales. Dice así, unos 70 años después que regresara la primera compañía de desterrados bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longímano, que literalmente es Artajerjes el de la mano larga, subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron una obra Esdras y Nehemías. Él fue quien en el 457 a.C. promulgó el tercer y último decreto para la restauración de Jerusalén. Miremos los números. Aquí es donde empiezan los 2300 días, la profecía de los 2300 años. Los 70 años, ese 7 ahí presente, ¿no? Y luego 3 decretos, ¿no? Fijaros cómo todos estos números, vamos a ir viendo más, pero estos números se van repitiendo porque nos están dando una idea de que realmente dónde estamos. Y Elena White nos lo dijo y los números lo van diciendo también. Es una corroboración detrás de otra. Dice, fue quien en el 457, ¿no? 459 y 716, 6 y una 7 también, promulgó el tercer decreto, a partir del cual ya todo empieza a reconstruirse, ¿no? Empezando por el templo. Dice, durante su largo reinado demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios y en sus apreciados amigos judíos Esdras y Nehemías reconocía a hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. ¿Nos suena el concepto de obra especial? ¿A qué Elena White relaciona la obra especial? Mensajes selectos, tomo 3. No esgrimáis las armas contra los soldados de Cristo. Debemos esgrimir las armas de nuestra milicia contra nuestros enemigos, pero nunca volverlas contra los que se hallan bajo las órdenes de marcha del Rey de Reyes, que están peleando virilmente las batallas del Señor de Señores. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Fijaros lo interesante, está hablando de alguien aquí. Está hablando de elegidos por Dios para dar un mensaje especial, una obra especial. Fijaros cómo el mensaje y la obra evidentemente están unidos. Sin mensaje no hay obra, sin obra no hay mensaje, ¿no? El Señor vive y reina. Hay muchas al respecto de mensaje especial y obra especial. He puesto solo algunas, sobre todo las primeras que salieron.
El Señor vive y reina, pronto se levantará majestuoso para sacudir terriblemente la tierra. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué momento está hablando aquí? Vamos a ir viéndolo. Ya lo hemos visto. Sacudir la tierra, sacudir terriblemente la tierra. Debe proclamarse ahora un mensaje especial, un mensaje que disipe las tinieblas espirituales y convenza y convierta las almas. Escapa por tu vida. Imaginaos, ¿cómo podemos decir escapa por tu vida así, no? Escapa por tu vida. No, se escapa por tu vida, escapa por tu vida. Ahora, ya, ¿no? Por lo tanto hay que salir de algún lugar. Es la invitación que debe darse a los que moran en el pecado. Un gran fervor debe poseerlos. Recordad, ¿qué le decían a Elías? Eres demasiado fervoroso. Y aquí dice que un gran fervor debe poseerlos. Por lo tanto, se nos criticará por demasiado fervor. No tenemos un momento que perder en críticas y acusaciones. Que aquellos que han hecho esto en lo pasado caigan de rodillas en oración y tengan cuidado de no preferir sus palabras y sus planes a las palabras y los planes de Dios. Y más adelante dice, ahora en el tomo 1, mensajes selectos, ¿con qué relaciona esta obra especial? Juan fue llamado a hacer una obra especial. Por lo tanto, ¿en qué contexto estamos hablando constantemente? En Juan el Bautista, segundo Elías, tercero Elías, siempre dando vuelta sobre lo mismo. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. Perdón, el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos, lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Por lo tanto, lo apartó de donde estaba. No podía estar aprendiendo con el resto de profetas y rabinos, en este caso de pastores y teólogos. Lo apartó para que no se contaminara de eso, de ese veneno. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. Por lo tanto, tenemos a un dirigente que no va a ser igual, por lo tanto, no esperemos a un pastor como Elías. No lo esperemos, no va a ser así, no es así. Un pastor teólogo, evidentemente, como los que están en las iglesias denominacionales. Por lo tanto, aquí ya vemos digamos, una idea de lo que ya el rey ve en Esdras y Nehemías. Por lo tanto, ya podemos empezar a imaginarnos un poco el concepto de rey aquí. Cuando en la palabra de Dios vemos a un rey, ese rey, ¿a quién está representando? Aunque no sea cristiano, aunque no sea judío. ¿A quién está representando? En Esther, por ejemplo, ¿a quién representaba? A Cristo mismo, a Dios. Por lo tanto, veámoslo con este prisma, porque así entenderemos mucho más las declaraciones que el mismo rey hace cuando habla de Esdras y Nehemías. Dice, lo experimentado por Esdras mientras vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia fue tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. Hablaba con él al respecto de esto. Nacido de entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Fijaros, esto es muy interesante, y aquí es donde entra el tema de la portada y del fondo. Nacido de entre los descendientes de Aarón. ¿De qué rama? Pasadas estas cosas, eso es las 7 del 1 al 5, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de... Y fijaros porque dice la genealogía de Esdras, lo cual es muy interesante. De Zorobabel también se menciona, pero de Nehemías no se menciona, yo al menos no la he encontrado. Es muy interesante que nos dé la genealogía, algo nos querrá decir el Señor si hay que conocer la genealogía de Esdras, ¿no? Aparte de que sea un sacerdote, vamos a ver de dónde viene, es muy interesante. Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzí, hijo de Buquí, hijo de Abisuá, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote.
¿Recordáis Finés? ¿Recordáis Eleazar? Hay una genealogía y una descendencia. Sabemos que en la palabra de Dios, cuando hay una descendencia, esa descendencia queda marcada por sus antecesores, ¿no? Y las características las heredan, ¿no? Y fijaros cómo Esdras viene de Finés y Eleazar. ¿Qué pasó con Finés y Eleazar? Vamos a buscar Números 25. Números 25, vamos a leer del 1 al 12, cada uno con su Biblia, para recordar qué pasó en Baal Peor. ¿Qué pasó en Baal Peor? Esto es justo antes de entrar a Jerusalén. Están a puntito de entrar a Jerusalén y pasa algo ahí. Bueno, a Canaán. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Recuerdo? Han recorrido ya casi 40 años en el desierto y están a punto de entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa ahí? Se relajan. Y entran y empiezan a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Esto después de que Dios haya dicho lo que ha dicho. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había habido muertes al respecto. Estaban todos, digamos, en oración, llorando, lamentándose. Y en ese momento, a alguien le importa muy poco lo que está pasando ahí y se trae una mujer de Madián a la tienda. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar. ¿Os suena Finés, hijo de Eleazar? Lo acabamos de decir. De él desciende y llega a Esdras. ¿De acuerdo? Hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. 4 y 2, 6. Entonces, fijaros, los números nos llevan otra vez a hoy. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del cielo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Interesantísimo. Establece su pacto de paz con él, con Finés. Finés, que alanceó a esa pareja, hizo lo que Dios quería que se hiciera: poner orden, poner fin a algo que estaba siendo horrible para el pueblo. Estaba llevando al pueblo a la perdición. Finés fue el fiel, el que hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, fijaros cómo, aunque Esdras vamos a ver que tiene un perfil más de maestro, el concepto de juicio está implícito en su propia genealogía y en todo lo que ha hecho él, Nehemías y Zorobabel. Todos son parte de un mismo espíritu, cada uno con diferentes funciones, pero de un mismo espíritu. Vamos a ver lo que significa Finés, porque es lo que va a hacernos ver algo interesante. Aparentemente de 63:10, boca de serpiente. Finés es boca de serpiente. Cuando he estado viendo la escuela sabática y cómo se ha estado hablando de la serpiente, evidentemente como símbolo de Satanás, aquí vamos a ver otra vertiente de la serpiente, que ya se ha hablado algo de esto.
Ya se ha hablado algo de esto en los cultos que Javi ha presentado sobre todo. La serpiente, ¿qué tiene que ver con Dios? Resulta que la serpiente también, vemos qué hace el animal de la serpiente una vez ya ha caído. Se arrastra y cuando te pilla desprevenido, te pica, te traga. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo Finés? Finés tuvo que actuar. Y representaba a Cristo, representaba a Dios, representaba al mensaje. Fijaros lo que más dice. Viene de dos raíces, bueno, de dos palabras. Una es la 6310 y otra la 5175. La 6310 dice espe, ¿no? Boca, por medio para soplar. Interesante. Sea literalmente o figurativamente, particularmente, habla. Especialmente filo, porción o lado. Adverbio con perposición de acuerdo a abertura, boca, borde, también lado o costado, ¿no? Fijaros, es muy interesante todo. Charla, comer, conforme a, cuello, decir, dicho, de dos filos. ¿De qué es de dos filos? ¿Recordáis? Espada de dos filos, ¿no? Por lo tanto, penetra hasta los lugares que solo Dios puede penetrar. Entrada, es una entrada. Extremo, filo, habla, jactarse. Mandamiento de Dios. Mandar, mandato, orden, palabra, paladar, parte, pico, porción, según y ribera. Por lo tanto, fijaros que es como para soplar. ¿Y qué os suena cuando hablamos de soplar? ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Shofar, dice aquí Javi, el shofar que tiene esa forma, ¿no? Como de serpiente, pero como dice César, el espíritu, ¿no? Sopló el espíritu, el aliento de vida también, ¿no? Que sale de la boca de Dios. O sea, fijaros qué interesante todo esto, ¿no? Porque la ruaj, el Espíritu Santo, también se le considera, se habla como el viento, ¿no? Ser del Espíritu es ser como el viento, ¿no? También. O sea, fijaros cómo esto dice, sale de la boca. Y fijaros, la siguiente dice, hincharse, soplar para alejar, ¿no? Es coger aire, ¿no? Y soplar para alejar, pero a la vez es habla, como hemos visto en la anterior. Y nakhash, que quiere decir, pues, áspid, culebra, serpiente, víbora, y que también tiene otra palabra que se escribe igual, pero tiene otro significado, que es sisear o susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar, adivinar, agorero, experimentar, hechicero, sortílego. O sea que fijaros, coger aire fuerte para soplar ¿qué? Adivinación. ¿Y eso si viene de Dios, qué es? Profecía. ¿Qué mató a ese hombre y a esa mujer? ¿Qué mató a ese hombre y a esa mujer? ¿Qué los atravesó? La lanza. ¿Pero qué le mató realmente? La profecía. La boca de la serpiente. Esa trompeta, como ha dicho Javi, ese sofar que suena y el pueblo obedece. ¿Recordáis? Cuando sonaba la trompeta, ¿el pueblo qué hacía? Según el sonido se levantaba y andaba, según el sonido se paraba. O sea, fijaros qué interesante la serpiente, hasta qué punto implica esto. ¿Y qué hizo Esdras durante su vida? Vamos a ir viéndolo, ¿no? Quedémonos con esto, ¿no? De la trompeta, del soplar, del hablar, del predicar con fuerza, porque no es soplar y ya está, es soplar con los pulmones llenos, por lo tanto es... Incluso lo esparces lejos, el mensaje llega a todo el mundo. Vamos a leer Números 21, del 4 al 9, para tener un punto de vista más literal al respecto de Cristo y la serpiente. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, cosa que pasaba muy a menudo, por cierto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Contra Jehová y contra ti. Contra ambos. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. ¿Bronce qué significa también? ¿Sabes qué bronce significa? Boca de serpiente también, boca abierta. Garganta de serpiente, bronce. O sea, interesante, ¿verdad? Interesante también, ¿eh? De bronce refulgente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué representaba la serpiente de bronce? En un asta de madera. Evidentemente a Cristo. Fijaros, tenemos la serpiente en el asta y la serpiente se lo están mordiendo, ¿no? Y dices, vaya, va y coge el mismo símbolo, ¿no? ¿Por qué? Porque la serpiente también muerde, la serpiente, Dios como serpiente también muerde a aquellos que no están haciendo las cosas de Dios, que están en contra del pueblo y que además van atacando al pueblo. También nos dice Elena White, ¿no?, que ahí tenían que haber un símbolo y tenían que empezar a ver ya que lo que estaban haciendo, incluso matando corderos y demás, representaba a Cristo, porque ellos habían perdido la imagen de Cristo en los sacrificios. Y eso les tenía que hacer ver que era simplemente bronce, pero que al mirarlo tenían que ver a Cristo. Y el que miraba una sola vez se salvaba. Por lo tanto, tenemos el símbolo de la serpiente de bronce como Cristo, tenemos Esdras, que veremos que era un escriba, que desciende de Finés, boca de serpiente, el cual tuvo que lanzar a esas personas para que parara la mortandad, y que mismo Finés significa un mensaje dicho con poder, dicho con fuerza, del Espíritu, pero que aquellas personas que lo reciben para volverse contra el aguijón, digamos, ¿qué hace? Les muerde. Por lo tanto, tenemos a Esdras, y veremos más adelante a Nehemías, porque Esdras tiene un carácter, Nehemías tiene otro. Pero tenemos aquí toda una serie de cosas que se van uniendo. Tenemos la serpiente de bronce, que representa a Cristo, tenemos esa boca abierta, que es Finés, y la descendencia está Esdras. Tenemos aquí, he puesto a gente charlando entre ellos sobre la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Lo vamos a ver, hizo esto. Dio el mensaje. Dio el mensaje. Y tenemos a Cristo predicando ante multitudes, ¿no? ¿Quién tenía los pulmones más llenos, no? Que Cristo, nadie, ¿verdad? O sea, es impresionante el concepto. El mensaje implica todo. Implica misericordia y justicia. Implica hablar fuerte, y lo que hace el mensaje luego nosotros no lo podemos controlar. Pero tenemos que actuar para que se pare la mortandad del pueblo. No podemos traer nuestro pecado a la congregación. Seguimos. Y fijaros, sacerdote. Por lo tanto, descendiente de sacerdotes. Quedemos con esto. Recordad, ¿qué somos? Real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, nación santa. Eso debemos ser. Por lo tanto, tenemos que vernos muy claramente reconocidos o identificados con Esdras y su trabajo. Además, se familiarizó con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino de Medo-Persia. Fijaros, estudió todo lo pagano también. ¿Qué pasa con el cuarto ángel? ¿Qué pasa con el gran engaño, con el ministerio del cuarto ángel? Hemos tenido que entrar en esos mundos para mostrar a los demás lo que estaba mal. Es interesante, como Esdras también lo tuvo que hacer, pero él estaba buscando, fijaros, aquí hay algo. Cuando son desterrados, también hay algo, y que empiezan a perder también el concepto de las cosas. Y buscan. ¿Y qué le pasó a Esdras? No estaba satisfecho con su condición espiritual. Por mucho que buscó, no acababa de encontrar el qué.
Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios y a ponerla en práctica. Sabía que había una ley y la quería comprender a la perfección. ¿Qué se está haciendo en este ministerio? ¿Qué pasa con la ley? No hemos hablado de la ley intentando comprender más las promesas de la ley. Para poder entrar en ese nuevo pacto, verlas como una promesa, como algo que el Señor nos da, que nos pone en nuestro corazón para que sea una consecuencia de nuestros buenos actos, el cumplimiento de ella. Esto lo indujo a estudiar con diligencia la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia, para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a la tierra pagana. Tuvo como que, reconocer, reestudiar. Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo en que fue hecha la promesa a Abraham. Por lo tanto, ¿en qué se centró? En la promesa, en el nuevo pacto. En eso se centró, para comprender la ley y para que en él hubiera una gran transformación. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que le conmovía el corazón. O sea, a través de la ley se le conmovía el corazón. Muchas veces tenemos la idea de la ley como algo frío, como algo orden, ¿no? Ordenanzas, pero él vio las promesas. Comprendiendo la promesa de Abraham, comprendió la profundidad de la ley. Y por la ley le fue tocado el corazón. Por lo tanto, hubo una transformación al comprender bien la ley. Y es lo que se está intentando hacer desde este ministerio. Experimentó una conversión nueva y cabal. Resolvió dominar los anales de la historia sagrada. Esto lo tengo que entender completamente. Con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba. Entonces, ¿qué tenía él dentro? Sabía que había una obra que tenía que hacer. Él sabía dentro de él que había algo que tenía que hacer grande. Interesante, ¿eh? Por algo pasó también así con el tercer Elías. Buscaba fervientemente a Dios con el fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera. Fijaros el camino, empieza en el Sinaí, Empieza en el Sinaí. Que en años ulteriores se ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. No estaba solo. Esdras no estaba solo. Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio. ¿Qué pasaba con el sacerdocio? Se había diluido en Babilonia, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Fijaros, ¿qué pasó con el báculo? ¿Qué pasó con la lanza? ¿Qué pasó con la vara? En un momento dado, hemos visto antes las citas de Elena White, que dice que la tierra tembló, ¿no? Hizo temblar la tierra. ¿Cuándo hizo temblar la tierra el Señor? Porque lo ha hecho ya. 11 de septiembre de 2001, empieza el juicio de los vivos. ¿Qué pasa con el sacerdocio? La vara pasa de la iglesia denominacional a los que tenían que haber sido sacerdotes, que se diluyeron en Babilonia. ¿A quién? A aquel que tenía que ejercer el verdadero sacerdocio, o aquellos, porque Esdras no estaba solo. Por lo tanto, había que honrar de nuevo el sacerdocio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente de la ley de Moisés. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. ¿Vais viendo un paralelismo entre él y otro? Quedamos en la cabeza.
Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios, que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Aprovechaba cada ocasión. ¿Suena de algo esto? Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. En enseñar. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros? Podemos decir sí, Dios nos ha enseñado a nosotros. Cristo nos ha enseñado a nosotros. Pero ¿quién fue a por nosotros? ¿Vamos a olvidar eso? Es una de las vertientes del ministerio de las más importantes. Consistió en enseñar, formar personas. Y aún sigue insistiendo en eso. Aún consiste en eso. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Cuanto más enseñaba, más aprendía. Que somos canales. Imitación, medium. Medium imita eso. Somos canales. Cuando más enseñamos, más recibimos. Era hombre piadoso y celoso. Vaya. Recordemos, demasiado celoso, le decían a Elías. Pues delante del mundo, fue delante del mundo un testimonio de poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Dedicó su vida. ¿A qué? A preservar y multiplicar los escritos. ¿Qué es eso? Es dar Biblias, reproducirlas, es dar libros de espíritu de profecía, reproducirlos, multiplicarlos, para dar más. ¿Nos suena esto de algo? ¿Nos suena de algo? Es que es literal. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. ¿Qué le movía? Que la gente conociera el verdadero espíritu de la ley de Dios. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, comunicó un conocimiento de valor inestimable. Palabra pura. ¿Qué estamos intentando? ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido el libro del Conflicto de los Siglos, el original, lo hemos reproducido y le hemos dado a la gente para que escuche la palabra pura. Fijaros qué interesante, los caminos antiguos, las antiguas sendas, volver a recuperarlas. Es lo que a él le movía, le anhelaba que los demás pudieran vivir lo que él estaba viviendo. La fe que tenía Esdras de que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo, lo indujo a hablar a Artajerjes de su deseo de volver a Jerusalén para despertar interés en el estudio de la palabra de Dios y ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad. Esto es como, Señor, ¿he de ir yo? Señor, deseo ir a ayudarles, ¿no? Cuando Esdras declaró su perfecta confianza en el Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey quedó profundamente impresionado. Comprendía perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir a Jehová, y sin embargo, era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras que le manifestó un favor señalado. Le concedió lo que pedía y le otorgó ricos donativos para el servicio del templo. Hizo de él un representante especial del reino medo-persa y le confirió extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón. Fijaros, hizo de él un representante especial. Interesante, ¿verdad? Del reino medo-persa. ¿Quién fue un representante especial también de otro reino? ¿Veis cómo hay una relación ahora entre él y el rey? ¿Recordáis a otro? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Veis una relación entre Daniel y Nabucodonosor y este Nehemías o ese Esdras?
con Artajerjes. ¿Ves cómo hay una pareja aquí otra vez? Esdras tiene a Nehemías, evidentemente, pero en este caso, en estos momentos, en Babilonia, vemos cómo hay esa relación hermosa, además, entre estos dos personajes. Uno es súbdito del otro, pero en cambio se ayudan para que Dios, el nombre de Dios sea elevado. Unos por unos motivos, otros por otros, pero vemos algo muy parecido aquí. Y cuando vimos lo que el rey de Babilonia estaba representando también esa cabeza de oro, era Cristo también esa cabeza de oro, ¿verdad? Vemos la misma relación. El decreto de Artajerjes Longímano para la restauración y edificación de Jerusalén, el tercero promulgado desde el terminar el cautiverio de los 70 años, es notable por las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Dios. Artajerjes se refiere a Esdras como sacerdote y escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Imagínate cómo lo describe Artajerjes. Le dice que es un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, le dice. Porque Esdras había estado hablando con Artajerjes, había estado hablándole de la ley. Y los dos estaban como unidos en eso, ¿no? En la ley. Juntamente con sus consejeros, el rey hizo ofrendas liberales al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y proveyó además lo suficiente para sufragar muchos e ingentes gastos al ordenar que fuesen pagados de la casa de los tesoros del rey. Fijaros qué interesante. La obra, ¿cuánto implicaba? Muchos e ingentes gastos. Esto es una referencia clara a nuestros diezmos y ofrendas. Artajerjes declaró a Esdras, de parte del rey y de sus 7 consejeros, el rey y sus 7 consejeros, interesante, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Fijaros, estaba dentro de la misión el mismo rey. Al permitir... Sí, perdón. Es lo que dicen por ahí, pero yo no lo sé. Si Elena White lo dice... Sí. Puede ser, sí. Sí. Lo había oído, pero no lo había comprobado. Bueno, dice aquí Javi que Artajerjes era hijo de... probablemente hijo de Mardoqueo y Esther. Por eso esa... Vale, perdón, Mardoqueo y... Perdón, de Asuero y Esther, perdón. Y que probablemente por eso tenía esa, digamos, esa predisposición hacia el pueblo judío, ¿no? Pues eso, al permitir que a los israelitas que regresaran, Artajerjes hizo los arreglos necesarios para que los miembros del sacerdocio pudiesen reanudar sus antiguos ritos y privilegios. Declaró: a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, contribución ni renta. También ordenó que se designasen magistrados civiles para gobernar al pueblo con justicia, de acuerdo con el código judío. Sus instrucciones fueron: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A él le da la potestad de que ponga dirigentes al pueblo. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Imagínate qué interesante, ¿no? Es como decir, vas a los judíos y a los gentiles, ¿no? Es muy interesante. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Impresionante. Y claro, ¿qué conexión debería de haber, ¿no?, entre el rey de Medo-Persia y alguien que estaba seducido por la ley de Dios? Porque ¿qué pasa en Medo-Persia?
¿Qué pasa en Medo-Persia? Pero aquellos hombres se reunieron apresuradamente ante el rey y le dijeron: ya sabes, oh rey, que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Por lo tanto, había una unión entre ellos dos, los unía el amor por la ley, ¿no? De que fuera inquebrantable. Es muy interesante esto. Había una unión entre las dos leyes, y bueno, entendiendo la ley del rey, ¿no? Entendiendo lo que representa ese rey, ¿no? La ley de Dios. Así, según la buena mano de su Dios sobre él, Esdras había persuadido al rey a que proveyese abundantemente para el regreso de todo el pueblo de Israel. Atención, atentos a esto, porque se había proveído para el regreso de todos, de todos. El mensaje era para que todos volvieran a Jerusalén. Así como cualquiera que quisiese de los sacerdotes y levitas en el reino medo-persa. De manera que los hijos de la dispersión volvieron a tener oportunidad de regresar a la tierra cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel. Recordad, hubo una primera vez con Zorobabel, y luego con Ciro, en tiempos de Ciro, y esta era ya la última oportunidad para volver todos. Era la tercer edicto, ¿no? Después hubo Darío y luego Artajerjes. Era la última oportunidad, tenían que aprovecharla. Porque había pasado también lo de Mardoqueo, tenían en la mente ya lo que había pasado en la persecución, lo que podía pasar si seguían en Medo-Persia. Podía acabar mal la cosa. Pues bueno, vemos lo que pasa. Este decreto suscitó regocijo a los que participaban con Esdras, ¿no? Ellos decían, mira, vamos a volver, ¿no? Vamos a levantar, hoy en día sería, pues mira, vamos a hablar de la verdad presente al pueblo y a lo que no es pueblo, vamos a llevar la palabra de Dios al mundo, ¿no? Fue regocijo para los que participaban con Esdras en un estudio de los propósitos de Dios concernientes a su pueblo. O sea, sabían lo que iba a pasar con el pueblo, ¿no? ¿Qué sabíamos nosotros? Pues tiene que haber un remanente, ¿no? Y tiene que ser fuera de Babilonia también. Esdras exclamó: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Claro, cuando hablas, piensas en rey, piensas en Dios o en Cristo, ¿cuáles son los príncipes, no? Todos los ángeles, ¿no? Lo puso todo de caras para que esto pudiera ser. La promulgación de este decreto por parte de Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Fijaros ahora, esto es muy interesante. Se designó un lugar general de reunión y a la fecha señalada los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. ¡Ay! Vaya, me lo cargo. Lo siento, corten. Bueno, vale, voy a dejarlo aquí, lo cogeré solo para cambiar. A la fecha señalada en un lugar concreto, para un largo viaje. Dijo Esdras, los reuní junto al río que viene de Ahabá y acampamos allí 3 días. Esto, tenemos que imaginarnos la situación. Él empieza a hablar a todos los suyos, todos los que tendrían que reaccionar. Y les dice, vamos, reunémonos aquí, y esperaron 3 días a que se reuniera el máximo número de gente para irse y ejercer el largo viaje. ¿Cuándo empezó el viaje del cuarto ángel? ¿Cuándo realmente empezó el viaje del cuarto ángel? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? O al menos la misión más importante del cuarto ángel. ¿Con qué está relacionada? Ajá.
Aquí dicen a partir de los últimos 30 años, cuando empieza el juicio de los vivos. Es realmente cuando empezó el ministerio. Hay unas filmaciones que yo ahora las vi y luego no las encuentro más. Es así, funciona así. Del año 2001, cuando yo mismo estaba ahí, salía, tenía, no sé, 20, no sé cuántos. Y tengo otras del 2002, ¿no? Cuando aún se hacían las conferencias, bueno, Grigori, tú y eras, en el primer gimnasio de Víctor, ¿no? Es como que ahí empezó todo, digamos. Se había predicado en la iglesia, pero ahí empezó como todo a tomar forma, ¿no? Y es como el lugar de reunión, ¿no? Es que ahí, bueno, es impresionante porque nos reuníamos ahí. Si no era ahí, era en otro lugar, pero nos reuníamos para emprender este viaje. Empezó así, ¿no? Con los pocos que reaccionaron de un pueblo que tendría que estar avisado, que tendría que estar preparado con el aceite, ¿no? Y cuando recibió el mensaje, pocos reaccionaron. Y nos reuníamos, ¿no? Y cuando leí esto realmente me emocioné porque estaba viendo eso. Y cuando ves el significado, pues dices, bueno, en un lugar general, un lugar general de reunión, bueno, Ministerio del Cuarto Ángel, donde nos reunimos es el lugar de reunión, allí donde estemos, ¿no? Cristo está entre nosotros. A la fecha señalada, pues resulta que Ahavá significa, tiene un cognado que significa, porque Ahavá en sí mismo Ahavá es un nombre, pero su raíz comparte con ay, ¿no? Como de dolor. Algo pasó que, ¿no? Que realmente hizo que reaccionáramos, ¿no? La fecha señalada. ¡Oh! Esto hizo mucho daño, pero hizo mucho daño a la gente, evidentemente al mundo. Pero ¿a quién hizo más daño? Y ni se enteraron. A la iglesia adventista. Tenemos que ver a la iglesia adventista como ese pueblo que está en Babilonia. Lo siento, pero es lo que estamos viendo en la escritura. Ese pueblo que estaba ahí, que fue llamado, digamos, para reaccionar, y luego cuando recibió el mensaje para volver, para restaurar realmente lo que era, resulta que no vuelven la mayoría, ¿no? Y acampamos allí 3 días, ¿no? Ya dices, bueno, empiezas a ver una serie de relaciones. ¿Serán esos 30 años? ¿Se referirá al tercer milenio? Ambas cosas. Un largo viaje. El viaje es solo de 30 años, pero se nos va a hacer largo, ¿eh? ¿O se está refiriendo también al viaje de 1344 años luz al respecto de la nebulosa de Orión? Es largo también. Será cortito en días, a lo mejor, ¿no? O menos, pero es largo. Entonces, todo esto es para reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto estaba intentando, a partir de realmente ver cómo entender la ley de Dios? Es impresionante, ¿eh? A partir de cómo entender realmente la ley de Dios. No verla solo como ordenanzas, no verla solo como órdenes, sino como promesas cumplidas en Cristo, es cuando realmente se reúne el pueblo y está preparado para recorrer ese largo viaje, tanto aquí como luego cuando Cristo vuelva. Sí, es verdad. Sí, exacto, 8 y 4, 12, 2 y 1, 3, exacto. Sí, señor. Vea, ¿ves? Pues para que veáis cómo todo está, es impresionante. Cuando le das un poquito de vueltas es impresionante. Esdras esperaba que una gran multitud regresaría a Jerusalén. Cuando tú predicas este mensaje del cuarto ángel, ¿qué esperas? ¿No? Vas a la iglesia y dices, todos van a escucharme, porque es que es impresionante, porque ya Cristo viene, hemos explicado cuándo viene, cómo realmente se puede saber, que el juicio de los vivos ha llegado, que hay que espabilar, porque tu nombre puede estar pasando hoy. ¿Y qué pasa? Se chasqueó, dice. Pero se chasqueó por lo reducido del número de los que respondieron al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar esos bienes. Es impresionante, ¿no? Amaban la comodidad.
Y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Yo tengo mi cargo, yo tengo mi casa, quiero tener un par de hijos, quiero casarme, quiero tal, quiero cual. Eso es lo que yo quiero. Su ejemplo resultó un estorbo, fijaros, piedra de tropiezo, un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. ¿Quiénes avanzaban por fe? Los pocos que se reunieron para salir. Lo dejaron todo para hacer ese viaje. Recordemos, el templo se había erigido ya. Había que seguir la obra. Había que acabar de construir un pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo tiene que construir el cuarto ángel? ¿Qué pueblo? Los 144.000. O sea que fijaros cómo es interesante, ¿no? Ese templo que representa a Jesús y luego todo el pueblo alrededor, todos los fieles. Es bonito. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. Ninguno. Ninguno de los que enseñaban al pueblo. Ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Los dirigentes. Impresionante, ¿verdad? Es que bueno, digo impresionante mucho, ¿no? Pero es que realmente es para ver cómo es una calca, ¿no? Es una calca. ¿Qué pasa a nuestros hermanos cuando entran en las iglesias y predican el mensaje? ¿Los pastores son los primeros en escucharte? Son los primeros en echarte, no en escucharte, que rima, pero no es lo mismo. Entonces, ¿quiénes responden? Responden los que están abajo, algunos de los que están abajo. Y yendo incluso a sus casas, como hace Antonio, que va a sus casas uno por uno y les explica, algo impresionante también, ¿no? Aquellos que acceden a escuchar, ¿no? Pocos, muy pocos. Pero fijaros, hay esperanza, vamos a seguir leyendo. Cuando Esdras pasó revista a la congregación, bueno, se sorprendió, ¿no? ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? A la convocación, ¿quién está de parte del Señor? Los levitas debieran haber sido los primeros en responder. Lo hicieron en su momento, recordáis, ¿no? Cuando bajó Moisés, rompió las tablas. Durante el cautiverio y después de él se les había concedido muchos privilegios. Habían gozado de mayor libertad para atender las necesidades espirituales de sus hermanos en el destierro. Fijaros, incluso habían tenido más facilidades para ejercer su parte, digamos, ¿no? Se habían edificado sinagogas en las cuales los sacerdotes dirigían un culto tributado a Dios e instruían a la gente. Se les había permitido observar libremente el sábado y cumplir los ritos sagrados característicos de la fe judaica. ¿No? ¿Qué es esto? Pues una iglesia aposentada que les permiten hacer esto, acomodados. ¿Nos permiten hoy guardar el sábado? Sí. ¿Nos permiten levantar iglesia? Sí. ¿Verdad? ¿Veis cómo hay esa similitud interesante? ¿Por qué no reaccionaban? Porque estaban acomodados. Ya tenían digamos, su institución creada. Tenían que salir de ahí. Salid de ella, pueblo mío. Tiene que ver con esto también. La zona de confort. La zona de confort, exacto. Pero con el transcurso de los años, después de terminar el cautiverio, las condiciones habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades nuevas a los líderes de Israel. ¿Qué implicaba eso? Las cosas cambiaban. Se cumplen los 70 años en el tiempo señalado y las cosas cambian, hay que reaccionar, no te puedes quedar ahí quieto, tienes que hacer otra cosa, levantarte y salir. Y no reaccionaron. El templo de Jerusalén había sido reedificado y dedicado y se necesitaban más sacerdotes. O sea, el mensaje ya estaba ahí, se había levantado, la imagen de Cristo se había elevado de nuevo. Se estaba diciendo, venid, vamos a adorar de verdad, como se tiene que hacer con el mensaje verdadero. Necesitamos gente. Se necesitaban más sacerdotes para atender sus servicios. Sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, no real levirato,
real sacerdocio. Es interesante y, bueno, quizá algún día... Había una apremiante necesidad de hombres de Dios para enseñar al pueblo. Además, los judíos que permanecían en Babilonia corrían el peligro de ver restringida su libertad religiosa. ¿Ahora hay libertad religiosa? Sí. Y se promulga, ¿verdad? ¿La seguirá habiendo? ¿Vale? O sea, que fijaros lo interesante de esto, es que es clavado. Mediante el profeta Zacarías y también por lo que habían experimentado poco antes, durante los tiempos angustiosos de Ester y Mardoqueo, los judíos de Medo-Persia habían sido claramente advertidos de que debían regresar a su tierra. Volved. Pasó lo de Ester y Mardoqueo, era un aviso, pero como salió bien, somos todopoderosos. O sea, el Señor intenta dar un mensaje, intenta avisar al pueblo, les saca del problema, porque se habían quedado ahí, por eso entraron en el problema, por misericordia, para que reaccionen, y siguen acomodados, pensando, Dios me sacará, ¿no? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este en todos los lugares, aunque no esté templo, aunque no haya templo, lo mismo, nada de prudencia. Había llegado el momento cuando le resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas. Fijaros, influencias paganas. En vista de las condiciones, claro, es que el ecumenismo, ¿qué es? ¿Qué es? En vista de las condiciones alteradas, fijemos, son condiciones alteradas, no son las mismas de antes, han cambiado. No son las mismas. Los sacerdotes que estaban en Babilonia debieran haber discernido. Fijaros, pasa lo de las Torres Gemelas y tenían que haber discernido, ¿no? Darse cuenta prestamente que en la promulgación del decreto se les dirigía una invitación especial para que volviesen a Jerusalén. Bueno, de hecho todos estuvimos dormidos, ¿no? Vimos que era algo impresionante, que implicaba el principio de la profecía, del Daniel 11:40, 12:1, pero no nos imaginábamos que era el inicio del juicio de los vivos, ¿no? Aún así, era algo para estar completamente cerca, porque el mensaje implicaba el 11 de septiembre, implicaba el inicio, Daniel 11:40. El rey y sus príncipes habían hecho más que su parte para prepararles el camino del regreso. Claro, y ahora poner rey y sus príncipes, poner Dios y sus ángeles, Cristo y sus ángeles, habían hecho más que su parte para prepararles el camino del regreso. ¿Qué fue lo último y gran impresionante que hizo antes de que las Torres Gemelas explotaran? Ron Wyatt. 1933-1999. ¿Qué fue? Desechado. Es un farsante. Como no tiene título, lo mismo que los pastores. Si no son teólogos, pues lo mismo. Sería como el Zacarías o el Ageo de la época, que llegaba para decirles, oye, mira, esto fue así, el juicio se acerca, tenéis que espabilar. Pues se desechó completamente. ¿Quién lo acepta? Los otros. Los que con corazón sincero quieren verlo. Pastores, muy pocos. Habían provisto abundantes recursos, pero ¿dónde estaban los hombres? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios para su pueblo. No veían el propósito de Dios en ese mensaje. Nuevamente, Esdras, fijaros otra vez, interesante, Esdras no se da por vencido, sigue luchando por sus hermanos. Se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse con su grupo, urgente, para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió con su súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. Algunos de los suyos que estaban con él los envía a las iglesias. ¿Ha pasado esto aquí? Ha pasado, Mientras los peregrinos quedaban esperando con Esdras, el resto del pueblo, esos mensajeros de confianza se apresuraron a llevar la súplica destinada a atraer ministros para la casa de nuestro Dios.
esa súplica fue escuchada, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos van a responder, algunos van a venir. Algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En total llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y 220, 4 otra vez, 4, de los netineos, sirvientes del templo. Hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios ministros y buenos maestros y auxiliadores. Diáconos, ancianos, que reaccionaron, ¿no? Gente de confianza, que estuvieron en la iglesia llevando cargos, pero que luego fueron la gente de confianza. Todos estaban ahora listos para emprender la marcha. Les esperaba un viaje que duraría varios meses. Los hombres llevaban consigo a sus esposas y sus hijos, así como sus posesiones, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. ¿Llevamos un tesoro? ¿Llevamos un tesoro o no llevamos un tesoro? ¿Qué llevaba Tarsis, los naves de Tarsis, a Jerusalén? Un tesoro. Llevamos el mensaje, pero llevamos gente también. Llevamos piedras preciosas. Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y a su grupo, y sin embargo no solicitó al rey fuerza armada para su protección. Explicó: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Por lo tanto, vamos a ir a Egipto a buscar, vamos a pedir más, vamos a pedir yo qué sé. Hay gente que nos ha ofrecido ayuda, pero no la hemos aceptado. A Víctor se le han ofrecido, pero es peligroso también. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder del Dios viviente si los mismos israelitas revelaban una fe implícita en su líder divino. Por tanto, resolvieron poner toda la confianza en él. No quisieron pedir guardias de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece a Dios solo. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Adquirirían fuerza no por las riquezas, ni por el poder, ni la influencia de hombres idólatras, sino por el favor de Dios. ¿A qué versículo nos recuerda esto? Asociado a su compañero que ya estaba en Jerusalén, a Zorobabel. ¿Recordáis el versículo? No con fuerza ni con el poder, sino solo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es el mismo versículo, asociado a Esdras. Es el mismo espíritu de todos, como Elena White había dicho antes ya. Serían protegidos tan solo por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Fijaros, ¿habéis visto la ley? Protegidos por la observancia de la ley de Dios, solo por eso, y por los esfuerzos para acatarla. Interesante. Este conocimiento de las condiciones gracias a las cuales continuarían gozando de prosperidad bajo la mano de Dios añadió una solemnidad más que común al servicio de consagración que celebraron Esdras y su compañía de almas fieles, precisamente, precisamente antes de partir. Esdras declaró al respecto. O sea, se congregaron, ¿no? Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Para afligirnos, o sea, fijaros, cuando nosotros pensamos en el inicio del juicio de los vivos, que fue cuando, ahí, Ahava, ahora, cuando sabemos eso, ¿qué hacemos?
no nos afligimos, tendríamos que estar ayunando por nosotros mismos, porque viene, ¿qué? Nuestro nombre. Nuestro nombre va a ser pasado. Entonces, ¿no es momento de afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes? Es impresionante. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La bendición de Dios no hizo innecesarias la prudencia y la previsión, como precaución especial para salvaguardar el tesoro. Esdras dice: aparté luego a 12 de los principales, de los sacerdotes, 12, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus principales y todos Israel allí presente. Y todo Israel allí presente. A esos hombres de probada fidelidad se les encargó solemnemente que actuasen como mayordomos vigilantes del tesoro confiado a su cuidado. Mayordomos del tesoro. Esdras les dijo: vosotros estáis consagrados a Jehová, y santos los utensilios, y la plata, y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes y los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Eso me recuerda como llegar al cielo, ¿no? A la Nueva Jerusalén y tirar tu corona ahí, ¿no? Todas tus estrellas ahí en tu corona y tirar a los pies de Cristo, ¿no? Dice: guardadlo, vigiladlos hasta que llegues allí, ¿no? Cuida tu pueblo. Cuida tu pueblo hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Y ya para acabar, el cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro de Dios enseña una lección que merece un estudio reflexivo. Se eligieron únicamente personas de carácter fidedigno, ya probado, y se las instruyó con claridad acerca de la responsabilidad que les incumbía. Al designar a magistrados fieles para que actuasen como tesoreros de los bienes del Señor, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y la organización en lo relativo a la obra de Dios. Hay que mantener un orden en la congregación. Esdras puso orden. Durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río, se terminaron todos los preparativos para el largo viaje. Escribió Esdras: y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. El viaje ocupó más o menos 4 meses, 120 días. Interesante, ¿no? 40 años. 120 suma 3, me dicen. 40 años. Bueno, es muy interesante, ¿eh? Pues la multitud que acompañaba a Esdras, y sumaba en total varios miles de personas, incluía mujeres y niños y exigía que se avanzase lentamente. Muchas veces queremos ir mucho más rápido, ¿verdad? Exigía que se avanzase lentamente. Pero todos fueron guardados, todos, sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero. En el primer día del 5.º mes, el 5 hacía falta, ¿verdad? ¿Nos acordábamos del 5? La hora onceava. La hora onceava. ¿Y el 5.º mes cuándo caía? No caía en septiembre. ¿El 5.º mes cuándo caía? Verano, junio, julio. Por lo tanto, cuando llegan a Jerusalén es verano. ¿Y qué pasa en verano? En el 7.º año de Artajerjes llegaron a Jerusalén. 7.º. ¿Qué pasa en verano? La cosecha. Se corta. Recordamos cómo ese juicio de los vivos representaba ese corte, porque Cristo no viene en verano, viene en otoño, cuando ya todo está cortado. Por lo tanto, no acababa la lucha aquí. Cuando llegan a Jerusalén, sigue la lucha.
No solo por estar en el cuarto ángel ya estás salvo. Hay un camino que recorrer. Todo lo que pueda ser probado, será probado. Muy bien, pues hasta aquí. Espero que haya sido de bendición, que nos ayude a reflexionar muchísimo sobre el momento que vivimos y que ya ha sido y ha estado expresado en tipos en la palabra de Dios hace miles de años ya. Muy bien, oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado y glorificado y elevado tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias por todo lo que nos muestras, por tanta bendición, por tanta información, por tanta santidad, por tanta gloria. Ayúdanos a aceptarla en la imagen y en la obra y en la llaga de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a aceptar ese sacrificio y la limpieza de su sangre. Vamos a necesitar eso, lo básico, para poder seguir adelante. Si no, no vamos a poder seguir, no vamos a poder comprender, vamos a quedarnos atrás, Señor. Ayúdanos a recordar este mensaje importante. Ayúdanos a enseñar y a aprender. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.